Libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 24 al 26. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Amén. Se puede sentar. Dígale a la persona que tiene allí a su lado: ¿obedeces o te mueres? Amén. Gloria al Señor. Esto es serio, iglesia. Sí. Esto no es un juego. Nos hablan de Moisés. ¿Quién pudiera pensar? ¿Quién se pudiera imaginar que después de Dios haber guardado a Moisés cuando apenas era un bebecito? Porque lo que Moisés tenía era tan solo 3 mesecitos cuando fue echado al río, y no permitió que los cocodrilos se lo comieran o que se ahogara, sino que en su providencia el Señor preparó a la hija de Faraón para que fuera la que cuidara de él. Y luego, cuando Moisés, de 40 años, asesinó y se supo la noticia en el palacio, no solo de que había asesinado, sino de la descendencia de Moisés, de dónde venía, y aún Dios también en ese momento haberle librado, guardado, y luego de 80 años aparecérsele el Señor en una zarza que dice la Biblia que ardía en fuego, y haberle comisionado, y yendo Moisés, porque eso era lo que estaba aconteciendo. Luego que Moisés tuvo su encuentro, llegó, se lo refirió a su suegro, toma a su esposa, a sus hijos, y salen de Madián hacia Egipto. El hombre estaba aparentemente en la perfecta voluntad de Dios, estaba obedeciendo a cabalidad, pero no era así. Había algo que Moisés había dejado de hacer. Aunque muchas veces creamos que porque Dios nos escogió, que porque Dios nos llamó, Dios está dispuesto a soportar, a tolerar actos de desobediencia, porque sencillamente ahora somos sus instrumentos, ahora estamos en el ministerio, ahora Él nos está usando. ¡No! Dios nos está demandando obediencia. Y en la Biblia usted va a encontrar gente que se murió por desobediente y gente que también estuvo a punto de morirse. Y uno de esos que estuvo a punto de morirse, y no porque el diablo lo iba a matar, porque el mismo Dios era quien iba a matar a Moisés. Si estamos acá. ¿Por qué? Porque había algo en lo que él no le había obedecido.
Una cosa es que el diablo te quiera matar. El diablo todos los días está buscando la manera de matarnos. Pero otra cosa es que el mismo Dios te salga al encuentro no para bendecirte, te salga al encuentro para ajustar cuentas, porque hay cosas que no has obedecido. Si estamos acá. Moisés era israelita, descendiente de Abraham. Dios, en el capítulo 17 de Génesis, le había dado la circuncisión a Abraham como una señal. Fue como Abraham entró en pacto con Dios. Dios le dijo lo que debía hacer con todos los varones que habitaban en su casa y los que desde ese momento en adelante nacieran en casa de Abraham. Al octavo día, todo varón debía ser circuncidado. Esta era una señal externa, escúchame bien, pero que tenía un significado muy profundo. Tenía un significado espiritual. De esta manera era como se entraba en pacto, en alianza con Dios. Era como se hacía parte del pueblo, se hacía de la propiedad del Señor. Era como se quitaba la impureza, el pecado, y se hacía parte del pueblo escogido, del pueblo santo. Si estamos acá, del pueblo que le pertenecía a Dios. Y Abraham enseñó esto a Isaac. No solo lo circuncidó, sino que lo enseñó. Y Isaac lo enseñó a Jacob. Y Jacob lo enseñó a los 12 patriarcas. Y los 12 patriarcas se lo enseñaron a todos sus descendientes. Y Moisés era descendiente de la tribu de Leví, no de cualquier tribu. La tribu que Dios escogió para llevar el cuidado del tabernáculo. Fue la tribu de donde salió el sacerdocio. Los levitas, te puedes imaginar, a veces quien menos uno piensa, quien menos uno cree, puede estar en desobediencia, puede tener un pecado oculto. Si estamos acá, puede estar viviendo una vida delante de los hombres ejemplar, una vida que no tiene que reprochar, una vida donde todo lo que se ve es admirable. Pero Dios conoce y ve lo que los hombres no están viendo. Si estamos acá, hay cosas que usted puede esconderla de los hombres, pero jamás la va a poder esconder de Dios. Así que no se engañe y no le crea la mentira al diablo. Moisés no había circuncidado a su hijo. La Biblia registra que Moisés tuvo 2 hijos, son los que vemos en las escrituras. Se conoce que tuvo 2 esposas. Algunos no lo sabían, ¿verdad? Séfora y otra que la Biblia la muestra como una mujer cusita, de Cus. Era una mujer africana. Así que Moisés con Séfora tuvo 2 hijos, ¿verdad? Pero dice la escritura que uno de ellos, no voy a entrar a decir cosas que no haya visto en las escrituras, pero había uno de ellos que no había sido circuncidado. Si estamos acá, a veces somos obedientes en parte, no sabemos si ya el otro. Estamos acá, pero lo cierto era que
que el muchacho no estaba circuncidado. Y para Dios esto era ¿qué? Desobediencia. Así estamos acá. Aunque provenía del hombre al que Dios se le había revelado como a ninguno otro. Hasta el momento Dios no había revelado su nombre. A hombre alguno Dios no le había revelado cuál era su nombre. Y a Moisés se lo había revelado. A Moisés se le había presentado cara a cara. Una experiencia que ningún otro había tenido. Sin embargo, Moisés, cuando regresó de su casa después del encuentro con el Señor, en lugar de ir y poner en orden todas las cosas que no estaban en el orden de Dios en su casa, no lo hizo, sino que creyó que con aquel acto de desobediencia él podía ir y servir a Dios. Y de igual modo Dios iba a aprobar, iba a estar de acuerdo con lo que él estaba haciendo, pero no. Ese es el error más grande que muchas veces solemos cometer. Hay cosas que no hemos querido hacer, hay cosas que no hemos hecho, hay cosas que llevan no minutos, ni horas, ni días, ni semanas, ni meses. Hay cosas que llevan años, en algunos casos llevan décadas. Y ese era el caso de Moisés. El muchacho no había sido circuncidado. Y como para que él entendiera que los asuntos con Dios son serios. Estamos acá. La Biblia dice que Dios le salió al encuentro en la posada donde él se encontraba. Y entonces no fue un demonio, estamos acá. Entonces no fue el diablo, no fue Satanás a quien él pudo haber reprendido. Entonces no fue un brujo, no fue un hechicero. Si estamos acá, fue el mismo Dios quien se le presentó. Y no se le presentó para felicitarlo, para bendecirlo, para decirle bueno lo que tú estás haciendo. No se le presentó, fue para matarlo. Algunos estudiosos sugieren que la manera como Dios lo estaba matando era con una enfermedad. Eso sugieren algunos estudiosos. Yo no lo afirmo. Pero lo cierto era que el hombre ya se estaba muriendo. Cuando el hombre se da cuenta, estamos acá, que se estaba muriendo, parece ser que ni aún así reaccionaba. Estamos acá. Porque hay gente que se está muriendo, escúchame bien, por causa de su pecado, de su desobediencia, y aún así no decide cambiar. Hay gente que está sufriendo las consecuencias de su desobediencia y aún así insisten en llevarle la contraria a Dios. Insisten en hacer las cosas a su manera. Hay gente que no se quiere humillar delante de Dios. Hay gente que no se quiere arrepentir. Hay gente que no quiere pedir perdón. Hay gente que no quiere perdonar. Hay gente que vive con un resentimiento continuo, constante en su vida, en su corazón. Y es el resentimiento, el odio, la falta de perdón la que lo está matando. Sí, hay gente que tiene una sed de venganza. Y lo está matando a aquello. Pero aún así no quieren hacer lo que el Señor les está hablando. Fue la mujer, Séfora, la que cuando vio que su marido, estamos acá, ella pensaría, yo no quiero quedarme sin esposa, en esposo, no quiero quedarme viuda, no quiero que mis hijos se queden huérfanos. Estamos acá. Sí, porque no siempre lo hace quien está sufriendo directamente, pero de alguna manera ella también iba a sufrir, sus hijos también iban a sufrir. Y yo veo un Dios que estaba determinado, estamos acá, a quitarle la vida a un desobediente, aunque después hubiese tenido que buscarse a otro. Si estamos acá, porque a veces somos tan soberbios, tan orgullosos, tan altivos que pensamos que porque Dios me está usando, estamos acá, que porque fui llamado con señales y con prodigios, porque vino el profeta de no sé dónde, de por allá, y me profetizó.
Ahora yo puedo vivir la vida a mi manera. Ahora puedo hacer lo que a mí me da la gana. De igual modo, lo que se cumplirá fue lo que Dios prometió. ¡No! Moisés se iba a morir, para que usted lo sepa. Pero Séfora actuó a tiempo. ¿Por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué no hizo algo distinto a lo que vemos que registra la Biblia, que fue lo que hizo? Y que hizo que la muerte de él inmediatamente se detuviera y que las cosas cambiaran. Porque eso era lo que estaba causando que Moisés estaba a punto de morir. ¡Si estamos acá! ¡Si estamos acá! Y a veces Dios te está dando la oportunidad. Si ves que ese hombre, mujeres que están acá casadas, si ves que ese hombre se está muriendo en el trago, si ves que se está muriendo en la droga, si estamos acá, si ves que se está muriendo en el adulterio, si ves que se está muriendo en el pecado y tú no haces nada, déjame decirte que tú tuviste la oportunidad, que tú pudiste haber hecho algo. Sin embargo, estás viendo que lo que tú puedes hacer no lo estás haciendo. Y te sientes cómodo, te sientes cómoda, te sientes tranquila. Así estamos acá. Así muchas veces puede pasar. Que es el esposo, la cónyuge, la pareja, que está notando que su esposa, que su cónyuge se está muriendo en adicciones, en vicios, en pecado, en el chisme, en la mentira, en el no congregarse. Si estamos acá, porque ahora pareciera que lo que el Señor Jesucristo dijo, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, es algo justificable. Ay, Señor, toma control de mi Padre. Sí, porque a mí estas cosas me dan un celo santo, para que usted me entienda. Usted escucha gente diciendo las razones por las que no se congregan, pero la Biblia a mí me dice que no debemos, y la gente dice ¿por qué dejan? Y eso es desobediencia. Y entonces dicen que las cosas no están bien y están en el proceso y están pasando por miles de dificultades. Pero yo nunca he visto que las cosas se arreglan con desobediencia. Yo siempre he visto que las cosas se arreglan es con obediencia. ¡Si estamos acá! Yo en ninguna parte de la Biblia veo que las cosas se arreglan con desobediencia. En ninguna parte la Biblia justifica que tú te dejes de congregar, que tú dejes de diezmar, que tú dejes de ofrendar. En ninguna parte. Usted no ve que el pueblo venía del cautiverio de Babilonia, estaban regresando. Y usted ve que en Malaquías, que es un libro post-exílico, se escribió después del exilio. Y Dios les dice que ellos eran que malditos con maldición, porque lo estaban robando. Y ellos podrían estar justificando que venían de un cautiverio, pero para Dios eso no era justificable. Y a veces queremos justificar. Dios no justifica la desobediencia por nada. Así que esta mujer vio que su esposo se estaba muriendo. Hay padres que ven que sus hijos se están muriendo y no hacen nada. Y hay hijos que están viendo que sus padres se están muriendo y no hacen nada. Séfora veía que Moisés se estaba muriendo y dijo: yo tengo que hacer algo. Si estamos acá. Muchas veces va a ser a ti a quien te va a tocar doblar las rodillas. Va a ser a ti a quien te va a tocar derramar las lágrimas en el altar. Va a ser a ti a quien le va a tocar dar el primer paso. Algunos están esperando, no, que sea él quien se convierta, quien se arrepienta. Nosotros vivimos una prueba familiar. Aquí está mi papá. Y recuerdo que yendo para la fiscalía con la vieja a mi lado, yo le dije a ella: esta prueba es para que mi papá busque de Dios. Ahí está. Dios permita que busque de Dios. A mi parecer, yo creía que era él, pero resulta que Dios quería que... Estamos acá, iglesia. La cuestión era conmigo y también con él.
que ya está buscando. La gloria es para el Señor. A veces tomamos decisiones equivocadas. Y Séfora hizo lo que Moisés no estaba haciendo. Ella dijo: aquí el problema es la circuncisión. No se ha retirado el prepucio. Si estamos acá, no se ha cortado. Este muchacho no ha entrado en el pacto. Si estamos acá. Este muchacho aún no hace parte del pueblo escogido de Dios. No está viviendo bajo la promesa. Hay cosas que tienen que entrar en el orden de Dios. Una vez entran en el orden de Dios, inmediatamente se detiene el juicio, el castigo. Inmediatamente las cosas cambian. Si estamos acá. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando Séfora retiró el prepucio y lo arrojó a los pies de aquello que estaba matando a Moisés. ¿Qué fue lo que sucedió? Dice que se retiró. E inmediatamente Moisés se recuperó, se sanó, la enfermedad desapareció. Lo que lo estaba matando huyó. Las cosas cambiaron. Y Moisés no murió. Entonces Moisés pudo continuar. Si estamos acá. Y entonces Moisés pudo llegar a Egipto. Y se pudo presentar delante de los ancianos. Y pudo haber hecho las señales que Dios le había dado. Y luego se pudo presentar delante de Faraón. Y luego pudo vencer a los hechiceros egipcios que vinieron en contra de él. Y luego pudo liberar a todo el pueblo. Pero todo eso fue posible cuando Moisés entró en obediencia como manda Dios. Porque muchos están viviendo cosas que no deberían estar viviendo. Porque muchos se han detenido. Porque muchos no están avanzando. Porque las cosas en muchos no están cambiando. Porque no están viviendo lo que el Señor les ha dicho que vivan en su palabra. Y creen que de esa manera las cosas le van a resultar. No, de Dios no se burla nadie. Eso es lo que dice la Biblia, que de Dios no se burla nadie. Y hay gente que aunque usted la ve congregándose en una iglesia, aunque usted le vea la falda larga, le vea la corbata, hay cosas que no están alineadas con Dios. Y tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Amén. Por eso el Señor en esta mañana nos está hablando. Obedeces o te mueres. Si estamos acá. Obedeces o te mueres. Dale un aplauso al Señor. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 4, los versículos 17 y 18, lo puedes seguir en pantalla, dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Amén. Elí, sacerdote, descendiente de Aarón, no era cualquiera. Dios había hecho juramento a Elí, a su casa. Había dicho que la casa de Elí estarían delante de él de generación en generación. Pero llegó un momento, estamos acá, que la desobediencia de Elí hizo que Dios cambiara de decisión. Sí, hubo un momento en que la desobediencia llegó a tal punto que Dios no estuvo de acuerdo que Elí siguiera viviendo. Y no solamente Elí, sus hijos, los que habían menospreciado las ofrendas de Jehová. Los que dice la escritura ya en el capítulo 3, que habían blasfemado contra el nombre de Dios. Los que se acostaban con las mujeres a la puerta del tabernáculo del Señor. En el caso de Elí y de sus hijos, Dios les dio
la oportunidad para que se arrepintieran, para que se pusieran a cuenta con el Señor, pero no lo hicieron. Yo no sé cuántos en esta mañana han venido, sí, sabiendo que Dios les está dando una oportunidad, y aún así no quieren prestar atención, y aún así están jugando con la gracia y la misericordia de Dios. Sí, porque en eso es que se encuentran muchos, jugando con la gracia y la misericordia de Dios. Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia. Bueno, Ananías y Zafira también estaban en el tiempo de la gracia, ¿oíste? Sí, si tenemos tiempo de ellos hablaremos, pero ellos también estuvieron en la gracia, ellos no estuvieron en la ley, y para ellos no hubo otra oportunidad. Inmediatamente tentaron al Señor, porque la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. Inmediatamente ellos mintieron, porque la Biblia dice: no mentirá. Cayeron, murieron. Elí y sus hijos murieron el mismo día. Si estamos acá, ¿por qué? Porque no obedecieron. ¿Obedeces o te mueres? Uy, pastor, ¿y qué mensaje es ese? Sí, a lo mejor algunos físicamente no están experimentando la muerte o no han muerto, pero vamos a mirarlo. Si físicamente no ha acontecido, ¿qué está sucediendo en lo espiritual? ¿Qué está sucediendo en algunas áreas? Porque eso es lo que dice la Escritura acerca de los corintios, cuando el Señor habla de los que tomaban la cena indignamente. Estamos hablando de la gracia. Había gente, dice la Escritura, débil, y otros que habían dormido. Y ese débil era gente enferma físicamente, y esos que habían dormido era gente que se había muerto. Y estamos hablando de la gracia. Así que no me venga con cuentos que eso sucedió allá. No, eso sucedió allá y sigue sucediendo en este tiempo. Así que Elí no era cualquiera. Y Dios le había juramentado, Dios le había jurado a Elí que siempre sería sacerdote y luego continuaría su descendencia. Nunca pensó que moriría desechado. Nunca pensó morir en las circunstancias en las que terminó muerto. Nunca pensó ver que sus hijos murieran en una batalla. Pero murieron. Porque de Dios no se burla nadie. A veces hay padres que, porque como son sus hijos, todos se lo toleran y todos se lo celebran. Estamos acá. Ustedes no han visto padres celebrándoles el pecado a sus hijos. Saben que lo que van a darles para tomar y aún se lo están dando. Saben que lo que le están dando es para ir a fumar y aún se lo están dando. Para que se vaya a tomar a otro lugar, que tome en mi casa, le dicen algunos. Para que se vaya a acostar con otra fuera de su casa, que venga y meta a la que no es su esposa en mi casa. Hay padres que le toleran en la fornicación a sus hijos en su casa. Permiten que se les encierre. Y lo más tremendo, anteriormente esto solamente sucediera con los jóvenes, con los varones. Ahora las mujeres también sucede. Padres aceptan que sus hijitas se les encierren con hombres en su casa. Sí, le habilitan una habitación. ¿Cuándo eso va a traer buenos resultados? ¿Cuándo? Si la fornicación es pecado. En lugar de estorbarle el pecado a sus hijos, lo que hacen es que se lo consienten, se lo celebran, se lo festejan, se lo patrocinan, para que tú me entiendas. Sí, son alcahuetas. Sí. Y piensan que eso va a terminar, sí, con buenos resultados. No, no puede terminar con buenos resultados, porque Dios no va en contra de lo que dice su palabra. Muchos están jugando con candela. Y el pecado escandaloso es el que practican los de afuera. Muchas veces el pecado que se practica en casa, ese no es tan malo. Sí, ese no es tan malo. Pero el que practica la vecina, el que practica la de al lado, uff, qué cosa del diablo. Esa es, sí, la sociedad en la que nos encontramos. Eso se llama doble moral. Sí, una cosa del diablo.
¿Cómo terminó Elí? ¿Cómo terminaron sus hijos? Terminaron muriendo. ¿Por qué? Porque no obedecieron. La desobediencia trae muerte. Y como tú muchas veces no logras imaginar. Esa muerte, como te decía, puede ser espiritual, puede ser en la salud, puede ser en la familia. La familia se termina desintegrando. Termina habiendo rupturas, separaciones, divorcios, abandonos del hogar. La ruina puede ser en la economía. Los negocios se vienen abajo. Los despiden de los empleos. Nada les resulta. Pero eso tiene una explicación. Hubo desobediencia a Dios. Y Dios no te va, déjame decirte, a premiar. Dios no está en premiar nuestra desobediencia. Es todo lo contrario. Dios está en castigarla. Si estamos acá. En el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 10, versículo 13 y 14, dice: así murió Saúl. ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Dice: y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl. Dios escogió a Saúl, déjeme decirle, no para desecharlo. No, ese no fue Dios, ese no es Dios. Dios escogió a Saúl para que Saúl reinara. Y luego de que Saúl muriera, reinara su descendencia. Pero Dios no está, una vez más te lo digo, en premiar la desobediencia de nadie. A veces sentimos que yo soy la excepción. Sí, que Dios a mí todo me lo soporta. Yo soy la niña de sus ojos y por lo tanto todo pecado que yo cometa, el Señor me lo tolera. No te engañes. Eso es diabólico y eso es perverso. Sí, eso no es de Dios. Dios no está en tolerarle pecado a nadie. Saúl murió. Dice que por su rebelión, por su rebeldía. Porque hay gente que es rebelde, es obstinada. Hay gente que tú le estás diciendo no es así, pero ellos dicen que sí es así. Por ahí no es, pero ellos dicen por ahí es que me voy a meter. Sí. Y nota que estamos hablando de gente escogida por Dios. No estamos hablando de gente impía, de gente incircuncisa, de gente que no conocía, gente que tuvo un encuentro con el Señor, gente que fue ungida, gente que tuvo la unción al Espíritu Santo de Dios. Si estamos acá, no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de gente que ministraba a los santos. Pero Saúl, cuando debió ser obediente, no obedeció. Cuando debió esperar al profeta, no lo esperó. Cuando no debió escuchar al pueblo, escuchó al pueblo. Si estamos acá. Cuando no debió ofrecer el sacrificio, lo ofreció. En otras palabras, cuando no debió hacer cosas que no le pertenecían a él hacer, él se puso a hacerla. Porque así gente obstinada, que ellos dicen, da lo mismo, lo haga el pastor o lo haga yo. Ok, hazlo. Si Dios te dijo que lo hiciera, hazlo. ¿Y quién soy yo para decirte que no lo haga? Tú no me vas a entregar cuenta a mí, tú le vas a entregar cuentas a Dios. Pero resulta que Dios es un Dios de orden. Y lo establecido por Dios se respeta, aunque no guste. Porque hay gente que obedece no a las buenas, ¿oyó? Hay gente que de pronto hoy dirá, voy a obedecer por la palabra que me habló, pero yo no es que esté muy de acuerdo con lo que... Sí. Observa el caso de Saúl. Debió haber esperado a Samuel, el plazo que Samuel le había dado. La Biblia dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Él esperó el día, pero no esperó la hora. Él no esperó que llegara Samuel y ofreciera el sacrificio. Él lo ofreció.
Luego el Señor lo mandó a exterminar a Amalek y le perdonó lo mejor de su ganado y de sus ovejas, y aún a su rey lo perdonó. Cuando el Señor le habló a Samuel, le dijo: me pesa por haber puesto por Saúl, por rey a Saúl. Me pesa por haberlo puesto. Y entonces Dios toma una decisión irrevocable. Y cuando llega el profeta, le dice: ¿se complace Jehová en holocaustos y en víctimas, o en que se le obedezca? Porque hay gente que quiere transar a Dios. Sí, hay gente que cree que con su diezmo, que con su ofrenda, estamos acá, que con estar ocupando un cargo, un lugar, un servicio dentro de la iglesia, entonces Dios tiene que tolerar la desobediencia que ellos están teniendo. No, Dios no está en eso. Dios no está en eso. Si hay gente que dice: yo con este diezmo que llevé hoy, ya Dios se queda quieto. Si ya con esta ofrenda que yo coloqué en el altar, Dios me las perdona todas las que yo había hecho. Esa es la mentalidad que muchos tienen. Él pensó que con los sacrificios que podían ofrecer, con aquellos que habían tomado del pueblo el anatema, sí, porque era algo maldito. Dios no quería nada de Amalek. Si estamos acá, no quería nada. Y hay gente que quiere darle cosas a Dios que Dios no quiere. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios tomó la decisión. Dijo: te mueres. Dios fue quien decidió. Allá, la escritura que acabamos de leer en Crónica dice que fue Dios quien lo mató. Pero no lo mató porque no le cayera bien. Estamos acá. Eso es a los hombres que les suele pasar. Que sin que la persona le haya hecho nada, que sin conocerle dice: uy, me cae gordo, me cae gorda, uy, cómo me cae de mal, me cae como una patada en el estómago. ¿Y qué te hizo? No, no me ha hecho nada. Ese es el diablo que tienen dentro, y les hace creer que ellos están bien, pero realmente el que está bien es aquel que tú no le estás haciendo nada, pero el diablo te está haciendo ver cosas que no están sucediendo. Si estamos acá. Saúl murió, y no solamente murió él, murió Jonatán, murió su descendencia, porque Dios no está en darle larga vida al que ha ido en contra de su palabra, como lo dice allá. Él desechó fue la palabra que Dios le había hablado, por eso no vivió. Amén. Alguien debería darle un aplauso al Señor. Termino con este porque el tiempo se me fue. Pudiera continuar, pero voy a terminar acá. Jonás, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Amén. Amén. Preste la atención. Ustedes conocen a Jonás, ¿verdad? El profeta al que Dios lo envió, ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? Nínive era una ciudad de unas 120,000 personas. Era la capital del imperio asirio, el imperio que había estado oprimiendo a los israelitas. Pero Jonás, como hombre de Dios, no quería que Dios perdonara a Nínive. Qué tristeza, ¿verdad? Que a veces se encuentren hombres así. Por eso es que usted tiene que examinar que no todo el que dice Señor, Señor, que no todo el que se congrega en una iglesia, que no todo el que tiene una Biblia, sí, tiene buenos deseos para con los demás. Jonás quería que Dios matara a los ninivitas. Jonás quería, sí, que Dios los desapareciera. Pero Dios, una de las virtudes que hay en el Señor es que Él es clemente, es que Él es misericordioso. Ya. Y a veces a quien
a quien tú crees que no debería ser perdonado, quien tú crees que no debería tener perdón de Dios. A veces escuchamos del violador, escuchamos del asesino y decimos, tienen que matarlo, tienen que electrocutarlo y proferimos juicio a nuestro parecer de lo que deberían hacerle a esa persona. Pero qué diferente cuando pensamos de nosotros mismos, porque el pecado de aquellos sí que es malo. Y Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jonás? Dice que se embarcó con rumbo ¿a dónde? A Tarsis. Se fue a Tarsis. Pero cuando él en su desobediencia creyó que había escapado, estamos acá, creyó que ya Dios no se iba a buscar a otro, sí, que Dios no podía hacer nada, Dios le otorgó la misericordia. Dijo, bueno, yo voy a darle una oportunidad, lo voy a meter en el fuego, lo voy a pasar por la prueba, voy a ver si de esta manera él cambia de decisión. Si estamos acá, porque muchas veces lo que Dios está permitiendo es para que tú cambies de decisión. Lo voy a dejar sin empleo, sí, muchas veces lo voy a dejar pasando por una dificultad, por un tiempo de prueba, para ver qué va a pasar. Dice que el Señor levantó una tormenta en medio del mar, y los que navegaban en aquella embarcación comenzaron a clamar a sus dioses. Pero Jonás era consciente de lo que estaba pasando, era por culpa de él. Si estamos acá, porque el Espíritu Santo convence de pecado. El Espíritu Santo te convence cuando lo que está sucediendo es por tu propia culpa, es por algo que tú has estado haciendo que no es del agrado de Dios. Sí, el Espíritu Santo llega en ese momento y te hace saber que lo que está pasando no es porque tú eres un angelito y el diablo se te ha levantado. Sí, porque a veces queremos presentarnos como los angelitos. Cuando él supo que era por él, dijo, no, el problema soy yo, arrójenme al agua. Y efectivamente lo arrojaron al agua y la tormenta se calmó. Una vez la tormenta se calmó, una vez Jonás fue arrojado al agua, la escritura dice que Dios había preparado un gran pez que lo tragó. Y la Biblia registra que estuvo 3 días. Pero los versículos que hemos leído dice claramente en una forma simbolizando en una forma espiritual realmente en dónde fue que cayó Jonás. Dijo, desde el seno del Seol. El seno del Seol es el corazón del infierno, para que usted me entienda. De allí fue de donde Dios lo sacó. El hombre se arrepintió, sí, en el corazón del infierno. Reconoció que era por su pecado, por su rebeldía, por su desobediencia. Entonces cuando él se arrepiente, dice la escritura que fue que Dios mandó al pez que lo vomitara. El hombre estuvo a punto de morir. Si estamos acá, en esta mañana estamos viendo ejemplos de gente que murió y gente que estuvo a punto de morir. Y este hombre estuvo a punto de morir. Estuvo a punto de morir. Espiritualmente él estaba muerto, para que usted me entienda. A lo mejor espiritualmente tú estás muerto. A lo mejor espiritualmente hay áreas de tu vida que murieron. Pero ¿desde dónde clamó? Desde el corazón del infierno. Y desde allí lo escuchó Dios. Yo no sé en qué condición hayas venido tú en esta mañana. No sé cómo has llegado a este lugar, pero te puedo decir que todavía hay oportunidad. La Biblia dice, escúchame bien, que aún hay esperanza para el que vive, porque más vale perro vivo que león muerto. Así que si tú estás entre los vivos, todavía tienes oportunidad. En esta mañana te puedes arrepentir